acaba el partido y se arma un zafarrancho. Los salvadoreños atacan a los fanáticos de Honduras y llegan a... Incluso creo que hay 2 muertos por ahí, varios decenas de heridos. Los persiguen hasta la frontera y ahí empieza la tensión, ¿no? Kapuscinski pues pone un poco en contexto diciendo que en Latinoamérica, dice, hay una línea muy delgada entre el fútbol y la política, que puede saber más o menos cómo le va a ir casi a un gobernante, dependiendo de cómo le vaya a la selección nacional. El mejor podcast de libros de todo el internet. Biblioteca Hexagonal. En MP3. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor, que no es doctor, Ulises León, y en esta ocasión vamos a hablar de la guerra del fútbol de Rudyard Kapuscinski a propósito del Mundial, ¿no? Así es, Carlos. Sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de esta Biblioteca Hexagonal. Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Doctor Erasmo, como usted bien dice, vamos a hacer un paréntesis en nuestra agenda para hablar de un episodio que sucedió previo al Mundial de 1970, ¿no? De un libro, como dices, un reportaje de este periodista polaco, Kapuscinski. Pero si quieres, como para no perder la costumbre, pues danos unas señas del autor. Sí, pues como ya lo mencionaste, pues es un periodista polaco. Para todos quienes nos escuchan, que hayan estudiado comunicación, les debe ser muy familiar. Tiene bastantes reportajes, ganó también el Premio Príncipe de Asturias por ahí de inicios de los 2000. Me parece que murió por ahí de 2007. En general, pues son buenos reportajes, salvo algunas críticas que le podremos hacer al final y que le han hecho otras personas, pero esas son, digamos, las señas en general, ¿no? Y respecto del libro, si quieres, podemos arrancar para, ya sin más preámbulo. ¿Cuál es el contexto de esta llamada guerra del fútbol? Bueno, pues es un contexto deportivo que se enmarca previo al Mundial de México 70 y tiene que ver con la fase de las eliminatorias. La selección de Honduras y la selección de El Salvador se estaban disputando un lugar para este Mundial y ahí va la cosa. El primer partido de ida se jugó en Tegucigalpa y la selección de El Salvador llega al hotel y los fanáticos, ¿no?, de la selección hondureña pues se empeñaron en no dejarlos dormir. Llevaban claxones, les aventaban piedras a sus ventanas, hacían un montón de ruido para evitarles el concentrarse, ¿no? Para que no pudieran pegar el ojo. Total que al día siguiente, en el enfrentamiento, pues parece ser que surtió efectos esta táctica y pierde la selección de El Salvador, pierde 1-0 contra Honduras. El evento, se van a jugar el partido de vuelta en El Salvador y les aplican la misma, ¿no? Pero hay un paréntesis. A ver. Porque curiosamente, una vez que pierde El Salvador, una salvadoreña de nombre Amelia Bolaños, ahí lo narra así Kapuscinski, ¿no? Que ve que pierden, toma un arma y se quita la vida, ¿no? No sabemos por qué, ¿no? Esa es la interpretación como que le da el periodista y que le dio la gente. Bueno, parece ser que sí en algún momento hace una alusión a su selección, ¿no? Ajá. Sí, y pareciera ser que fue por esto, y entonces en el partido de vuelta, que era ya ahora sí en San Salvador, El Salvador, la gente pues ya va completamente enardecida, ¿no? Hay fotografías de esta muchacha, hay banderas, ya hay un ambiente de vamos a acabar con, ¿no?, estos hondureños, sí. Uh-huh. Y les aplican, como dices, la misma, ¿no? Exacto, no los dejan dormir. Y también surte efectos, ¿no? Sí. En esta ocasión gana El Salvador. Sí, gana 3-0, 3-1 o 3-0, no sé. Ajá. ¿No? Y bueno, acaba el partido y se arma un zafarrancho. Los salvadoreños atacan a los fanáticos de Honduras y llegan a... ¿no? Incluso creo que hay 2 muertos por ahí, varios decenas de heridos. Los persiguen hasta la frontera y ahí empieza la tensión, ¿no? Sí, ahí empieza, digamos, el conflicto. Porque para esto Kapuscinski pues nos pone un poco en contexto diciendo que hay una línea en Latinoamérica, dice, hay una línea muy delgada entre el fútbol y la política, ¿no? Que puede saber más o menos cómo le va a ir casi a un gobernante, si dependiendo de cómo le vaya a la selección nacional, ¿no? Y pone ahí varios ejemplos muy chuscos, ¿no? De que
la Junta, me parece que en un caso de Brasil, ¿no? Cuando Brasil, no me acuerdo a quién le gana, y que le comentaban a Kapuscinski los brasileños, ¿no? Bueno, esto significa que va a tener 5 años de buen gobierno, el gobierno brasileño, ¿no? Y ponen ahí también una anécdota muy chusca de México, justamente de un gobernador que no, un presidente municipal. Un presidente, de Guerrero. Chilpancingo, sí, que se llamaba Augusto Mariaga. Y Augusto Mariaga, pues cuando México le gana a Bélgica 1-0, pues querubín está borracho, se pone a festejar. Siempre bondadoso. Ajá, con pistola en mano, gritando ¡Viva México! Y abre las celdas y salen a la calle nada más y nada menos que 142 criminales peligrosos, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ¿no? Esta euforia que ocasiona el fútbol, que yo creo que eso que dice Kapuscinski es injusto, porque si ves ciertas hinchadas de Europa, si dices, bueno, pues están igual o peor que acá, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ese es, digamos, el contexto, ¿no? Ajá, y ese es como que su olfato. Él estaba en México cuando este zafarrancho ocurre, y un amigo suyo, reportero, le dice, oye, va a haber una guerra aquí en Centroamérica. Y a partir de esas notas que estamos comentando, y se lanza, es el primer corresponsal que se lanza a Honduras, previendo que efectivamente iba a ocurrir una guerra, ¿no? Sí, y sí ocurre, ¿no? Y ocurrió. Sí, y entonces el libro, pues, la mayor parte o el grueso del libro son las peripecias, ¿no? De Kapuscinski porque él va al lado de Honduras, ¿no? En el frente hondureño, y ahí va por ahí por la frontera, ve cómo está la lucha, conoce a varios soldados, ve cómo está la situación, ¿no? Parecería, no sé si una especie de cuentito corto, algo así, tipo de narración. Pues es un reportaje, ¿no? Un reportaje. Sí, muy bien narradito, muy corto, ¿no? Que serán 40 páginas, tal vez, Carlos. Sí. Cortito. Y como dices, la mayor parte del texto son estas peripecias en lo que llega al hotel, lo que escribe, lo trasladan de un campamento a otro, va por la selva, oye las ráfagas, le da miedo, se regresa, ¿no? Uh-huh. Prácticamente, porque en sí la guerra creo que duró 100 horas, ¿no? Sí, 100 horas. Una escaramuza, ¿no? Sí, que fue del 14 al 18 de julio de 1969. Ajá. Y hay, por ejemplo, algo que me llamó la atención ahora que hablabas como del estilo, bueno, más bien de lo que dice en ese libro, es como el trato, bueno, llega a Honduras, pero parece indicar que es que Honduras, como era un país pro-yanqui, pues tenían más facilidades los reporteros, y dice que cuando llegan, por ejemplo, los corresponsales de AP, de NBC, de Reuters, pues, y ellos les dicen, queremos ir al frente, y le dicen, pues órale, los llevo, ¿no? También se ve cómo tienen un trato especial, ¿no? Los corresponsales norteamericanos, ¿no? Sí. Se les dan ciertas deferencias que no le daban solamente no se las hubieran dado solo a Kapuscinski, ¿no? Y más allá de estas como peripecias, yo creo que lo que pasa con este reportaje, y si quieres para irnos adelantando un poco hacia el final para no hacerlo tan largo, es que parece sugerir Kapuscinski al inicio del texto y hasta casi al final, que esta guerra pues prácticamente surge por estos partidos de eliminatorias en el Mundial, ¿no? Que, parecería, ¿no? Sí, al inicio si tú lo lees, eso parece, porque resulta que en realidad hay un contexto detrás de esto, y Kapuscinski, no sé si quizás mañosamente, ¿no? Lo pone al final, ¿no? En la última cuartilla, cuál era, digamos, el contexto para que se diera esta guerra, ¿no? Que digamos que es innegable un poco que los partidos sirvieron para exacerbar todavía más el ánimo, ¿no? Ajá, pero ya existía este conflicto, ¿no? Y no sé si quieras echarte el conflicto de lo... No, tú, adelante, sí, adelante. Pues resumido. El conflicto era simple, ¿no? Hay, El Salvador en ese entonces era, bueno, sigue siendo el país más pequeño de Centroamérica, ¿no? Dependiendo cómo consideres la región. Pero sí, era el país de los países más pequeños y con una densidad de población muy alta, ¿no? Mientras que Honduras era un país mucho más grande y con menos población. Entonces hubo varios problemas ahí respecto a la migración de campesinos salvadoreños a territorio de Honduras. Entonces los campesinos hondureños pues empezaron a quejar de esto, empezaron a demandar tierras, y el gobierno, que tenía ahí unos tratos con la Union Fruit,
dijo, bueno, a estos United Fruit, a estos no los voy a tocar. Entonces, ¿de dónde voy a sacar las tierras para darle a los hondureños? Pues sacando a los salvadoreños del territorio, ¿no? Entonces ya existía ese conflicto de tensión. Para esto también en El Salvador la tierra era controlada por creo que 14 caciques. Uh-huh. Y entonces pues había como que se vayan para allá, que se queden, bla, 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 ¿no? Porque el gobierno salvadoreño tampoco los podía recibir por el riesgo de tener una rebelión campesina, ¿no? Entonces estas tensiones más los partidos, pues digamos que ocasionan esta guerra, ¿no? Que va a durar, como bien dice, 100 horas y va a dejar un saldo de 6,000 muertos, 20,000 heridos y 50,000 personas que perdieron sus casas o sus tierras, ¿no? Uh-huh. Y termina en un impasse, ¿no? En realidad, pues, ni los hondureños se regresan, ni Honduras reparte la tierra, ni El Salvador recibe a los salvadoreños, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que se quedan ahí, se queda prácticamente la situación un poco igual a como estaba, ¿no? Sí, yo añadiría, sí, en ese contexto político quizá este tema que se dio en la región de las reformas agrarias, ¿no? Como dices, Honduras trataba de hacer una reforma agraria en la que estaba en una disyuntiva de a quién le expropio, para repartir a quién le expropio. Estaba por un lado como dices, la United Fruit y por otro lado estaban los pequeños propietarios salvadoreños en su país. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando leí el reportaje me acordé del caso de Guatemala que narra Vargas Llosa en una novela que se llama Tiempos Recios. Pero eso ocurrió varios años antes, en 1954, de Jacobo Arbenz, que fue que fue el presidente de Guatemala, que también traía una idea de una reforma agraria, pero tenía que tocar a la United Fruit. Y es que esa empresa era un monstruo en esa región, ¿no? Y entonces esa empresa pues generó este tipo de conflictos en la zona, ¿no? Que impidió deliberadamente, ¿no? Con el apoyo americano, pues las reformas agrarias en esa zona, ¿no? Sí, que creo que en el caso de Arbenz, precisamente, estos de la United Fruit literal agarraron y le pagaron no sé a cuántos cabrones, los armaron y los mandaron como ejército, ¿no? Sí. Una mini milicia ahí privada, ¿no? Así es. Y sí, está muy marcado por ese contexto. Podríamos hacer también un episodio de eso, porque también hay varios libros de historia acerca de esa región que justo fue azotada por este mal de esa compañía, ¿no? Y sobre todo por la producción del plátano, ¿no? Del plátano. De ahí de repúblicas bananeras y todas sus mamadas gringas. Sí. De ahí viene todo esto, ¿no? Sí. Y Kapuscinski cagadamente cierra el libro con una frase que él... porque yo había leído este libro antes, hace muchos años, hicimos una reseña que está en Estepario. Disponible por si alguien la quiere ver, pero ahorita no me había saltado hasta ahorita que lo volví a leer, que dice, bueno, pues no pasó nada, pero al final ambos países quedaron contentos porque por unos cuantos días tuvieron las primeras planas del mundo, ¿no? Y dice, los pequeños países del tercer mundo tienen la posibilidad de despertar un vivo interés solo cuando se deciden a derramar sangre. Es triste, es una verdad triste, pero así es. Y es como de Kapuscinski, brother, ¿de qué estás hablando? Tampoco Polonia es... Sí, claro. Sí, o sea, un poco de respeto por la hermana República de El Salvador y Honduras. Bueno, sí, es parte de cómo nos veían entonces, ¿no? Sí, también, exacto. ¿No? Y creo que más que nada queda, más que allá del costo en vidas y de todo, creo que es un episodio un poco chusco en el sentido de hasta dónde puede llegar este fútbol exacerbado, porque es de los dos lados, ¿no? O sea, ya tienes tensiones, el partido lo va a exacerbar, ¿no? Pero a la vez el interés en el partido incrementa porque ya tienes estas tensiones, ¿no? Como el partido Estados Unidos-Irán del Mundial, si algún día se da. O el de Inglaterra-Argentina, ¿no? Ándale, por ejemplo, son esos que ya traen pedo ahí político, ¿no? Ajá, aunque ya han pasado muchos años, ¿no? Se vuelven a encontrar ahí pique, ¿no? Sí, que sabes que hay una cosa ahí, ¿no? O nosotros con los gringos, ¿no? También. Sí, que desgraciadamente hemos perdido más recientemente de los que hemos ganado, pero el punto aquí es que quede la reflexión de que pues, es un deporte, no mamen, ¿no? Disfrútenlo. Oye, y como colofón, el desempate se jugó en México. Ah, sí. Salvador, Honduras. Al final creo que gana El Salvador. Sí, 3-2 me parece. 3-2 y todos sus partidos en el Mundial los perdió. Sí. Bueno. Ese es el final, sí. Y se jugó aquí en México y había como, ¿qué? 5,000 policías armados mexicanos, ajá, sí. Entonces,
Y bueno, ya que estamos en el colofón, pues también hemos visto las cosas que han salido en el mundial de estos, no quiero usar la palabra animal, pero animal, que fueron a festejar al ángel y ahí andaban con unas lonas de las mamás buscadoras. Que se agandallaron las lonas de las más buscadoras. Sí, entonces... No se pasen tengan tantita madre, ¿no? Sí, entonces los dejamos con esa reflexión de que el fútbol es fútbol y la política es política, pero pues siempre van a estar entrelazadas y este episodio chusco que les sirva de dato curioso, ¿no? Así es. Pues gracias, doctor Carlos. Gracias, doctor León. Hasta la próxima.